Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esto es Parlamentarias. Estamos en vivo hasta la 1:30 aquí en la pantalla de TV contándoles, bueno, lo que dejó hasta recién la Comisión de Cultura con este proyecto de un régimen de incentivos para el mecenazgo de la cultura. Ahora les vamos a contar de qué se trata, pero también vamos a tratar de recuperar todo lo que sucedió esta semana, que hasta hoy trae trabajo en comisiones. Una semana donde no hubo sesiones especiales, pero sí mucho trabajo que pretende poner en marcha el Congreso, sobre todo de cara al debate por la ley de leyes, la ley del presupuesto, que empezaría a trabajarse en la Comisión de Presupuesto la semana próxima. Primero se pretende que se pueda trabajar en las dos comisiones de presupuesto, tanto de diputados como del Senado, prácticamente al mismo tiempo, para empezar a desmenuzar ese presupuesto presentado por el presidente de la Nación, Javier Milei, el domingo pasado a las 21 horas en el recinto. Pero ahora les vamos a contar todos los detalles, por supuesto, pero no me quiero ir por las ramas porque quiero saludar a mis compañeros. Hola, Gonza, bienvenido a Parlamentarias. ¿Cómo estás? Hola, Meli, placer saludarte como siempre. Un placer siempre ser parte de Parlamentarias. Mirá que hicimos una excepción, porque sí, claramente ya Parlamentarias, o no, Arelis, y dijimos, bueno, Gonza se lo merece, va a ser parte. Sí. Cuando me lo propusieron dije, bueno, gracias por hacerme este lugar, tan lindo para poder compartir toda la información parlamentaria. En este caso, bueno, después de lo que nos dejó la Comisión de Cultura, con un proyecto que en ratito, como dijiste, vamos a desmenuzar un poquito de qué se trata, pero básicamente lo que hace es que en conjunto con el sector privado, el Estado pueda promover distintas áreas culturales o proyectos en realidad, que lo que hagan es fomentar también a las nuevas generaciones e incentivarlas para en un futuro poder ser artistas, cantantes, actores, actrices. ¿Por qué no periodistas también? Porque dentro del proyecto y todas las áreas y actividades te voy a estar contando las que incluye en uno de los cuatro. Ok, pues son 4 proyectos presentados. Hola, Are, ¿cómo estás? Hola, Meli. Bueno, la verdad muy contenta de estar, como decimos, acá de nuevo con todos los que nos están mirando y para acercarle toda la información, tanto de esta Comisión de Cultura como todo lo sucedido ayer en las comisiones conjuntas de Justicia y Legislación Penal, como el juicio en ausencia, también la compraventa de niños que ya viene con media sanción de Senado. Hay muchísima información, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, porque nada, lo que quede quedará para mañana, por supuesto, Así pero es. Acompáñennos y ahí vamos. Obviamente. Bueno, empezamos contándoles que el presidente de la Nación también ya anunció que va a vetar la ley de financiamiento educativo. Esto tiene que ver estrictamente con este lema, este leitmotiv que presentó o acompaña el presupuesto 2025, que tiene que ver con lograr el equilibrio fiscal, el déficit cero. Cualquier proyecto que pueda poner en riesgo ese equilibrio, tal como él pretende llegar, según las pautas con las que él pretende llegar, va a tratar de anularse a través del veto. Y en todo caso, bueno, es una discusión que se puede llegar de nuevo a presentar en el Congreso insistiendo en estas leyes. La cuestión del presupuesto universitario está directamente relacionada con lo que dejó la última marcha, no la última, la primera en realidad, la del 23 de abril, a donde muchas personas, independientemente de haberse formado o no en educaciones, en institutos de educación pública, salieron a abrazar la posibilidad que lo pone la Argentina como un rasgo distintivo de otros países de la región, que es la posibilidad de estudiar gratis. La educación pública está en riesgo, está en peligro, porque de alguna manera, al no tener una pauta presupuestaria asignada, porque venimos prorrogando o reformulando el presupuesto heredado desde hace 2 años, no se ha incentivado desde este punto de vista y no se han mejorado las condiciones salariales de los docentes que hoy nos cuentan. Muchos de ellos están por debajo de la línea de la pobreza, muchos de ellos están pluriempleados, y lo que termina sucediendo es que obviamente eso recae en o que dejan cátedras dentro de las universidades porque no pueden seguir adelante con esa tarea por lo que cobran, porque no pueden mantenerse, o empieza a caer la calidad, ¿no? La calidad de esa formación. Totalmente, pero la gran preocupación sería que si efectivamente se da el veto, ahí sí para insistirse están los 2/3, y ya de entrada en la Cámara de Diputados el número estaba bastante lejos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí la preocupación es cómo va a ser el veto, en caso de serlo, si va a ser total, si va a ser parcial. Ya el presidente anunció que va a ser total.
Están transcurriendo los días, no sé cuántos días nos estarían quedando para que se cumplan esos 10 días que el presidente tiene para vetar la sanción de esta ley. Y bueno, ver qué sucede, en cuánto tiempo, en todo caso, las cámaras, si deciden insistir, en cuánto tiempo convocan a esa sesión para insistir, y todo lo que sucede, además de todo lo que ha traído el presupuesto en cuanto a el presupuesto que está dedicado a la educación, y con esto de la modificatoria o de dejar de lado el artículo 9, que establece un presupuesto del 6% del PBI que se destine a la educación, ¿no? Hay mucha incertidumbre y muchas preguntas al respecto de todo esto que está sucediendo alrededor de la educación, y cuál va a ser, por supuesto, la actitud de la población, dado justamente a esta marcha que hablabas del 23 de abril, que fue realmente multitudinaria. Y fue muy espontánea. Muy espontánea. Donde las personas ahí salieron con libros en las manos, donde salieron a contar por ahí algo de lo que hablábamos también ayer, seguramente se acordarán, que es la confianza que hay en este país, especialmente, y lo pongo como un rasgo destacado, la confianza en las credenciales educativas. Aquí hay muchas generaciones de profesionales que son los primeros profesionales de las familias, ¿no? Por ahí ya no tanto hijos de inmigrantes, analfabetos, sino personas que encontraron que podían estudiar gratis, que podían formarse sin ningún, no digo costo, sin ningún arancel, porque costo siempre tiene, sobre todo costo personal, un esfuerzo personal, pero además porque en toda carrera, en definitiva, uno termina invirtiendo un dinero para formarse, claro, en libros, sí, en módulos, en fotocopias, etcétera, en transporte, desde ya. Y de hecho, estás fuera de tu casa, o sea, sí, se dan muchas cuestiones en relación a las universidades y cómo vemos esa cuestión en nuestro país. De hecho, una de las cuestiones de las que más se viene conversando es qué porcentaje de estudiantes extranjeros son los que se forman en nuestras universidades y cuántos de ellos terminan quedándose en nuestro país, o cuántos de ellos vienen, se estudian, se forman y se van. Sin tener en cuenta que todo estudiante que viene, por lo menos durante 5 o 6 años, a tratar de profesionalizarse, tiene que alquilar un departamento, paga impuestos, por lo menos paga IVA a través de los productos que compra. No es 100% que no genera ningún tipo de beneficio esto que nosotros tenemos. Y además está en el ranking de las universidades siempre muy bien ponderadas las universidades públicas. Salen muy destacadas en los rankings internacionales de formación, pero los docentes lo que dicen es que ya no se puede defender tanto, por ejemplo, la cuestión de la libertad de cátedra, porque no hay tanta variedad de cátedras en las universidades, porque los docentes muchos empiezan a dedicarse a otras cosas o tratan de educar en otras instituciones, porque sus sueldos están muy aplastados y porque las condiciones también edilicias hacen que sea muy complejo el desempeño de esa cátedra. Por ejemplo, no sé, a mí me pasó en mi paso por la Universidad de Buenos Aires, cuando tenía que entrar o hacer uso de alguno de los estudios de televisión o de radio, estaban hechos pomada, no había mantenimiento, entonces yo en toda la carrera universitaria pisé el estudio de radio una vez. Y eso tiene que ver con el financiamiento de la carrera y con que realmente cuando vos entras a hacer esas prácticas que son parte de la práctica profesional, puedas estar en un lugar donde realmente te estés formando a la altura de las circunstancias, ¿no? Y después depende, qué sé yo, medio como la suerte que tengas. En mi caso también me pude ir formando en otros lugares, en otros institutos, en otras universidades, y pude ir avanzando. Pero muchas de esas clases por ahí las tenía directamente en la vereda, en la calle. El tema es que este presupuesto abarca muchas cosas, como tú dices, todo el costo del financiamiento en cuanto a funcionamiento de la universidad en sí, toda la parte salarial, incluso la ampliación de becas, ¿no? de ayudas que se dan a algunos estudiantes para que puedan realmente afrontar todo lo que es el costo de la carrera. Entonces desde ahí, bueno, se viene el planteo del equilibrio fiscal y de todo lo que significa la erogación que sería esta ley de presupuesto universitario, que bueno, vamos a ver qué sucede. Sí, pero exacto. También hay que ver dos puntos importantes. Primero y principal, la decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, que sin ningún problema decide vetar 2 leyes que van, por así decirlo, no en contra, pero sí que no le permite incrementar tanto
entre 13.000 y 15.000 pesos a los jubilados, que tampoco, tal vez ahí está el punto mayor, porque estamos hablando de, como nos decía aquí el diputado Castillo, 5 comidas más, pero sino que más bien lo que tal vez tenía como ambicioso era la cuestión de las actualizaciones y los bonos en marzo. Y el otro que tiene que ver con la universidad pública, ¿no? Los presupuestos que, inclusive vos lo dijiste, hubo unas movilizaciones que fueron tal vez más en el seno familiar, que fueron sin un fin político, sí en algunos casos obviamente de las organizaciones, pero que salió a la calle gente tal vez genuina que no había pisado nunca las calles para manifestarse. Y que tal vez mantiene con estos vetos la posibilidad de creer y de tener la creencia justamente de que la política viene más por lo macro, por las decisiones que tome el propio gobierno y no que se la tenga que imponer el Congreso Nacional con leyes que le puedan llegar a desmejorar ese objetivo del déficit fiscal cero. Y por el otro lado, será interesante entender cuál va a ser la misión de la Cámara de Diputados, en este caso con la posible insistencia o no, después de lo que fue el antecedente tan cercano de la insistencia después del veto presidencial al tema jubilatorio. ¿Se va a jugar nuevamente políticamente aquí desde el Congreso en la insistencia o no? Bueno, creo que será un tema más para analizar mientras el presidente de la Nación demuestra nuevamente firme su convicción de que las decisiones las toma el Poder Ejecutivo y que cualquier cuestión que vaya en contra del déficit fiscal cero no va a ser aprobada y va a ser justamente vetada por el presidente. Bueno, en un ratito también les vamos a contar lo que pasó en la Comisión de Educación y la discusión que hubo en relación a eso. Pero vamos a avanzar un poquito. Alelis trae otro tema. Es un tema viejo, es un tema sobre el que se insiste desde hace muchos años, porque también hay una falsa creencia que las personas se compran o heredan armas y que eventualmente van a poder usarlas en defensa propia. Esto tiene que ver también con otra cuestión que viene señalando este gobierno ideológicamente, y que es el Estado te tiene que cuidar, pero si el Estado no te cuida, bueno, vos tenés que hacer algo para defender tu vida. O sea, por eso muchas personas se quedan o con armas heredadas o deciden ir al mercado de armas y comprar una para eventualmente usarla en caso de tener que defenderse. Algo que estadísticamente es poco probable, pero para ello también hay un plan de desarme voluntario. Porque muchas de esas armas que quedan en las familias y que se heredan sobre todo, a veces no tienen capacidad de disparo, que a veces no están en condiciones de usarse, no se sabe. Las personas cometen esta fantasía de tomar ese arma que saben que está en la casa para eventualmente defenderse, pero cuando la toman, ese arma no está en condiciones y ahí se produce, bueno, una irritación mayor por parte del delincuente, por parte de aquel que entra de manera sorpresiva a la casa de una persona y lastimosamente eso termina en una desgracia que si ese arma por ahí no hubiera estado, esa situación no se hubiera generado. Es un debate profundo. Que además va de la mano con la creencia que las instituciones lamentablemente no nos están protegiendo, no nos están cuidando lo suficiente. Entonces, también hay como un discurso que va creciendo en ese sentido, que tu vida vale más que la de un delincuente y entonces mejor que la protejas incluso usando un arma. Quiero decir, esto es una opinión personal, estoy totalmente en contra de esa idea. Me parece tremendo que en la sociedad civil circulen las armas, me parece muy peligroso, pero bueno, es una opinión personal de la que yo me hago cargo, pero me gusta dar ese mensaje también. Are, vos tenías este proyecto. Sí, el proyecto trata específicamente de la destrucción de armas decomisadas, porque efectivamente hay muchas armas que van quedando en depósito. Entonces, vamos a las plaquitas. El proyecto que recibe dictamen, hay varios proyectos, pero el proyecto que recibe dictamen lo trae el diputado Matías Molle, que es autor de esa iniciativa, y él fue director, él lo hace en función de su experiencia como director del Registro Nacional de Armas, y él considera que, bueno, es un problema esta cantidad de armas que quedan en depósito de las fuerzas de seguridad.
¿Sí? Entonces, el fundamento es que el proyecto va a derogar el artículo 4 y 5, ahora vamos a hablar de qué es, pero en cuanto a el fundamento es que el proyecto lo que trata es de que estas armas que eran incautadas, ¿verdad?, ya tenían causas resueltas y aún así quedaban o se mantenían en depósito de 2 a 10 años en los depósitos. Entonces, en su experiencia, en la siguiente plaquita, él comenta cómo hasta ahora esta destrucción de estas armas se hacía a través de una acordada con la Corte Provincial. Hablemos que él está en la provincia de Buenos Aires. Entonces, se resolvía de esa manera, un acuerdo con la Corte, y entonces se resolvía enviar esas armas a destrucción. Entonces, en la siguiente placa vamos a que el diputado lo que dice es que, bueno, no, perdón, vamos antes de esa plaquita de la diputada Campagnoli, un segundo. Sí. Él lo que dice es, lo ideal es que esto se resuelva por ley, no que sea una acordada con la Corte o de que tengamos que esperar que definitivamente haya una resolución, una sentencia sobre esa causa para que esas armas sean destruidas. A esto se suma que la diputada Campagnoli, ella también hizo referencia a que ella tiene un proyecto de su autoría que fue escrito con este mismo objetivo. El tema es que ella, en lugar de pedir una modificatoria del Código Procesal Penal, como es el del diputado Molle, ella es una modificatoria de la Ley de Seguridad. Entonces ella lo giró a la Comisión de Seguridad. Entonces, ella lo que sugiere es va a acompañar este proyecto del diputado Molle y en el recinto, cuando se lleve a discusión, va a proponer sus modificaciones. Y en ese mismo sentido, vamos a la siguiente plaquita, el oficialista, el diputado Álvaro Martínez, de Libertad Avanza, de Mendoza, también plantea esto mismo, que él también va a acompañar este proyecto, pero las modificaciones las va a hacer cuando vaya a recinto. De la misma manera, el diputado Bruch solicita agregar cambios en los tiempos de los procedimientos, pero también comenta esto de que prefiere acompañar el proyecto para que esto se pueda resolver en el recinto, y entonces en ese sentido, bueno, él habla de que anuncia que va a pedir cambios en lo que es proponer cómo hacer este decomiso. El tema es que lo que se busca con este proyecto es que las armas quedaban mucho tiempo en depósito. Entonces, lo que se busca es que cuando las armas ya hayan tenido una pericia, o sea, se hayan pasado por todas las pericias, se envíen dentro de los 15 días siguientes al ANMAT, que es el organismo que se ocupa de la destrucción de armas. Y a partir de ahí corran 6 meses para su destrucción, y que en todo caso esos 6 meses se puedan prorrogar 6 meses más. Y que no sea como antes, que tenía que esperar que la causa fuera resuelta para que los tribunales decidieran la destrucción de esas armas, sino que ahora es al revés. Si el juez no pide que se mantengan las armas en el depósito, ya es porque las armas pueden ser destruidas, y eso ayude a que esas armas no vuelvan a circular o vuelvan a manos de delincuentes. Claro, porque también hay, se producen los robos a estos depósitos, ¿no?, por parte de las bandas de delincuentes, que lo que hacen es nutrirse de esas armas que están viejas por ahí, pero algunas de ellas tienen poder de fuego, y las introducen al mundo delictivo. No todas las armas que están en depósitos forman parte de armas del mundo de la delincuencia. Insisto, hay mucha gente que tiene armas porque se dedica a la caza, o porque colecciona, o porque perteneció a una fuerza y entonces se termina quedando, o porque era un tirador de joven y después ya no siguió ese deporte y se la fue quedando. Lo que pasa es que muchas veces se produce esto, que el arma queda ahí como en un limbo, girando. Claro. No está en condiciones, no tiene los papeles, tampoco es un arma estrictamente ilegal, pero es un arma que está ahí potencialmente para que termine en un hecho desgraciado en una situación doméstica, o para que termine en manos de delincuentes. Claro, y como no hay un plazo establecido para esa destrucción, lo que busca esta modificatoria del Código Procesal Penal es que sí exista un plazo, que sea 6 meses en un principio, que puedan prorrogarse 6 meses,
pero que no estén, como dice el diputado Molle, de 2 hasta 10 años en depósito. Sí, porque sí, imagínate que yo no tengo ni idea, por suerte, de armas, pero las armas necesitan un mantenimiento. Entonces, también vos la tenés 10 años archivada, 15 años archivada. Y él, capaz que dispara. Lo que pasa que, no sé, hay una cosa que no está lo suficientemente revisada o supervisada o hecho un service adecuado y se traba. Sí, puede generar un mal funcionamiento del arma y, no sé, por dar el ejemplo más básico tal vez, que puede llegar a ser que se dispare sola. Sí, porque no, digo, pienso en lo las más dispara el más diablo grave. En todo caso. Claro. Las armas no se disparan solas. Pero bueno, pero es un peligro. Pero sí, eso es un peligro, es un peligro. Está bueno esto. Y se debate mucho siempre en relación a las armas. Yo me acuerdo que cuando me voy a la miércoles en El Tiempo, cuando el ministro Randazzo, el ministro del Interior, él había generado unas especies de containers a donde la gente iba voluntariamente, a veces se entrega un dinero a cambio por donar ese arma para la destrucción, o a veces simplemente se dona para que pase en manos de personas que, o sea, son responsables ante el Estado para la manipulación de esas revólveres o armas. Y lo que me explicaban a mí en ese entonces es que a veces, por ejemplo, no sé, queda un arma de un abuelito, qué sé yo, en un cajón, porque el abuelito cazaba o el abuelito había sido la policía, o no sé, queda ahí, no importa. Y nadie más la usa. Nadie más la usa, salvo, bueno, a veces hay estos hechos horribles, desafortunados de los niños, sobre todo, que curiosean con las armas y terminan en desgracia. Pero muchas veces las familias la tienen ahí, como no saben ni cómo sacarle las balas para transportarla, porque no han tenido la formación. Produce mucha vergüenza. Sí. Produce mucha vergüenza y mucho temor de estar haciendo algo que está mal, que está penado por la ley. Entonces no es que no quisieran donarla, sino es que hay esto que dice Ariel, dice, es muy importante porque hay falta de información sobre qué hacer con ese revólver que te quedó en tu casa. Sí, o te sientes que va a haber un juzgamiento porque la llevaste y qué hacías tú con esa arma. Y por más que tú expliques, sientes que te están juzgando. O sea, que hay un juicio del otro lado de quien recibe, de que pueda decir, bueno, no. Sí, hasta el riesgo de que pueda llegar a encontrarla algún menor de edad también. Sí. ¿No? Estando escondida en algún recoveco de la casa, que tal vez los niños, con el afán de buscar y jugar en espacios donde por lo general no se transita, no se suele generar un ámbito de charla, de diálogo o de búsqueda inclusive. Sí. Bueno, capaz que algún menor la puede encontrar y eso generaría otra situación más peligrosa aún. Sí. Así es, el tema es que lo bueno que me parece que rescato de esta última reunión de las comisiones es que, a pesar de que hay otros dictámenes, todos decidieron acompañar este dictamen para, proponiendo obviamente o ya anunciando que van a pedir modificaciones en el recinto, pero que ya esté listo este proyecto para ser debatido cuando haya la próxima sesión, si es decisión y si lo incorporan en el orden del día de esa sesión, ¿no? Que creo que ya hay varias leyes que se están tratando de dictaminar a fin de que en la próxima sesión puedan ser debatidas y discutidas. Gracias, Are. Hay una enorme polémica en torno al funcionamiento de Aerolíneas Argentinas. Antes de que el presidente Javier Milei justamente se convirtiera en el presidente de los argentinos, el diputado Máximo Kirchner había presentado un proyecto para intentar proteger a Aerolíneas Argentinas, porque justamente si desembarcaba el gobierno de Javier Milei, uno de los objetivos de las privatizaciones de las empresas iba a ser Aerolíneas Argentinas, sobre la cual hay digamos, muchos números cruzados sobre si básicamente es una empresa sustentable o no. Hay distintas opiniones, distintas versiones. Lo cierto es que desde adentro de Aerolíneas Argentinas los pilotos están llevando adelante medidas de fuerza que se los califica como salvajes, porque tienen que ver con la creación de asambleas en 2 horarios que son estructurales para la entrada y salida de vuelos de los distintos aeropuertos. Dejan a miles de cientos de pasajeros varados, casi siempre sobre los fines de semana. Se cuestiona mucho los sueldos de los pilotos, se cuestiona mucho algunos los llaman beneficios o privilegios o condiciones que forman parte de sus trabajos.
como los hoteles a donde duermen, los cursos, si tienen que viajar, la cantidad de días que tienen que reponerse después de hacer vuelos de larga distancia, etcétera, 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 las viandas de sus comidas y muchísimo para profundizar. Sobre esta cuestión ya se metió el expresidente Mauricio Macri, que dijo que es una ruina sin salida y que hay que ir directamente a la privatización total. Hay otros proyectos que intentan avanzar sobre la posibilidad de que funcione como YPF, con capitales mixtos y con, sobre todo, representaciones mixtas en los directorios. Está la amenaza de expulsar dentro del directorio al titular del sindicato que forma parte de la mesa directiva, y sobre esto también habló Manuel Adorni. Comunicarles que en virtud de los persistentes paros convocados por el gremio que conduce Viró y compañía, que afectaron a cerca de 40.000 pasajeros, el Gobierno Nacional ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo finalmente de la operación de Aerolíneas Argentinas, en caso, por supuesto, que las extorsiones que están recibiendo los argentinos con este tipo de medidas continúen. Para quienes no lo saben o para quienes no han trabajado en el sector privado, en una empresa privada, si haces un paro, no trabajás y complicás la operatoria, te echan. La intención es que ese destino lo tengan quienes le complican la vida a miles y miles de argentinos con estas medidas. Hablando sobre Aerolíneas Argentinas, ¿qué ibas a agregar? No, esto que era que en la ley de bases era una de las empresas a privatizar. Sí. Y en el Senado se reincorporó, o sea, se volvió a sacar atrás, claro, volver Exacto. atrás, y se incluyó en las no privatizables. Claro, el tema es ahí, sobre el final, Adorni decía algo que tiene que ver con la situación del otro derecho, ¿no? Que es el derecho a la intercomunicación de nuestro territorio, ¿no? Hay provincias que son aerodependientes, ¿no? La única posibilidad de conectividad es el avión, sobre todo las provincias que son bien australes. Y también decía esto de la esencialidad del pasajero, que vos tenés que garantizar que el servicio esté en funcionamiento. Si vos estás obstruyendo ese servicio, te pueden despedir. Y de hecho se están produciendo algunos despidos. Así como se metió Mauricio Macri, también habló Mariano Recalde, que hoy es senador y en su momento también fue titular de Aerolíneas Argentinas, diciendo que todo lo contrario, que Aerolíneas hay mucho para mejorar, pero hay que cuidarla, pues es muy importante tener una aerolínea de bandera. A ver, escuchemos que hay un tramo más del vocero presidencial. El Ministerio de Seguridad presentó ayer una denuncia penal contra Pablo Viró por la presunta comisión de delitos de extorsión y amenazas. De esta manera, Viró, quien festejó el cierre, les recuerdo a todos, del aeropuerto del Palomar, se abrazó con el expresidente, va a tener que tomar alguna precaución antes de hacer otro paro porque podría considerarse como huelga salvaje. Cabe destacar que dos gremios que involucran Aerolíneas Argentinas y que representa cerca del 30% de su personal, efectivamente han aceptado la paritaria, propuesta por la empresa, y además, como les decía, además de todo lo que les vengo contando, efectivamente se les ha hecho un planteo, un plan, un programa de retiros voluntarios que nadie ha aceptado. Por lo tanto, evidentemente, tan disconformes con la situación laboral, con sus salarios y con sus beneficios o privilegios, no están. Yo les contaba estos días que escuché el testimonio de una pilota, que es la primera pilota trans del mundo, pero de Aerolíneas Argentinas, no me acuerdo cómo se llama. Otra vez me olvidé porque tiene un nombre muy, muy exótico. Bueno, ella decía, da la sensación que al haber eliminado rutas muy importantes que cubría Aerolíneas Argentinas, sobre todo rutas internacionales,
lejos de querer potenciar la sustentabilidad de la empresa, parece que lo hundieron. Ella, por ejemplo, hacía alusión a la ruta que cubría Líneas Argentinas hacia New York. Dijo que esa era una ruta 100% ocupada y elegida por los argentinos. Y después la otra discusión con los vuelos internacionales son los costos de esos vuelos internacionales contra una cabina que dicen los que forman parte de estos sindicatos que es una cabina muy barata. La cabina barata quiere decir con la sumatoria de los salarios de las personas que viajan en esa tripulación. No tiene nada que ver con lo que cuesta la tarifa. La tarifa a vuelos como Madrid o Miami o algunos otros de larga distancia internacional son disparatados respecto de lo que te cuesta cubrir eso con otras aerolíneas que te llevan en iguales condiciones. La otra cuestión intermedia es cobrar o tarifar al pasajero de un montón de cosas que hoy están dadas. El despacho del equipaje, el reparto el servicio de catering y el despacho el traslado de los pasajeros de las mangas hacia el avión. Todo eso hoy los vuelos de Aerolíneas Argentinas lo cubre y que bien podría revisarse que quede, tarifado y que en todo caso el pasajero, no sé, si quiere reservar el asiento tenga que pagar, si quiera tener la cena tenga que pagarla, si quiera despachar el equipaje se pague aparte, tal como funcionan otras aerolíneas. El debate es recontra profundo, es muy político, además de financiero, así que bueno, les propongo que la charlemos en un ratito después de la pausa. Claro. ¿Está bien? ¿Cómo no? Ya venimos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, la semana que viene empezaría el debate por el presupuesto sin la presencia en principio del ministro de Economía, el ministro Caputo, que es quien tiene que responder más, si querés, técnicamente por el presupuesto, pero sí van a participar distintos especialistas, ¿no? Van a ser invitados distintas voces a la comisión de presupuesto. Claro, imagínate, Meli, que para armar un presupuesto, bueno, recién un poco hablábamos con Are aquí fuera de micrófono, todo el trabajo que conlleva, más allá de que se pone una fecha límite, que siempre es el 14 o el 15 de septiembre, ahora se me fue exactamente el 15. El 15 de septiembre, bueno, ya ha pasado la presentación del presupuesto de manera oficial con la palabra de Javier Milei aquí en el Congreso, pero ahora falta toda la otra parte, la cantidad de reuniones que tendremos aquí en la Cámara de Diputados, que yo creo que un poco nos va a hacer acordar a aquel comienzo de este año, allá por enero, cuando teníamos las comisiones aquí arriba nuestro, en el anexo C, en la sala 2, sobre el proyecto de la ley de bases. Porque en un presupuesto, lógicamente, más allá del texto que se presenta, de la lectura, del análisis, siempre empiezan los reclamos por parte de los bloques, por parte de los representantes, obviamente, de cada una de las provincias, que requieren obras, que requieren o piden, por lo menos, o reclaman presupuestos más altos, por ejemplo, en lo que significa el presupuesto universitario. También hemos escuchado, por ejemplo, la palabra de Juan Bruje, por ejemplo, después de lo que fue el rechazo a la insistencia, digamos, o sea, la aprobación o el voto favorable al veto del presidente para el haber jubilatorio o la nueva fórmula. Y él decía, bueno, ahora nos toca una parte que es la insistencia de abrir ese presupuesto dentro de lo que será para el año próximo, el presupuesto 2025. Entonces hay varios reclamos y por eso van a ser varias las reuniones que tendremos de manera oficial aquí en la Comisión justamente de Presupuesto y Hacienda de la Cámara. Sí, el verdadero interés es justamente que se abra ese presupuesto y se vea el cómo llegar a ese déficit cero, ¿no? Exactamente, y evaluar las partidas, porque efectivamente todo lo que es a nivel provincia, pero también todo lo que es a nivel de las distintas áreas del Estado, educación, salud, más allá de que ya seguridad y defensa es una de las prioridades del presidente, pero esto mismo de que hablábamos de cultura, hay muchos ámbitos que más allá de que pensemos en un Estado no paternalista, el Estado aún así responde a una cantidad de tratados y de leyes que debe cumplir. Claro.
Sí, totalmente. Bueno, vamos a ir al encuentro, si te parece bien, Are, de nuestro próximo invitado. Desde la provincia de Corrientes le damos la bienvenida al diputado Aguirre. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Me alegro de escucharlo. Gracias, igualmente, diputado. A ver, le quería consultar primero sobre un tema que empezamos a charlar al principio del programa y que tiene que ver con algo que está pasando en su provincia y que tiene que ver con la desaparición de Loan y cómo esto dejó en evidencia que no estaba tipificado el delito de compra-venta de niños en nuestro país. Mire, yo creo que no necesariamente debe estar tipificado este caso. Ajá. Creo que más allá que es necesario, yo no digo que no es necesario tipificar específicamente, pero varios delitos se cometieron en este hecho. La verdad que fue un impacto muy fuerte en nuestra provincia. Creo que hubo negligencia, fundamentalmente la cuestión técnica. No se hizo la prevención. Nosotros tenemos un protocolo donde se señala el procedimiento que debe actuar la policía ante cualquier tipo de secuestro o desaparición de personas, de inmediato cómo debe actuar. Nosotros tenemos un sistema donde bloqueamos la ciudad primero y después bloqueamos la provincia. ¿Y por qué nos pasa todo esto? Porque tenemos realmente una frontera que es lamentable. Nosotros tenemos 600 kilómetros de frontera con 3 países y es lamentable en cuanto a cómo está protegido. Nuestra frontera prácticamente no tiene protección. Eso hace que yo le decía el otro día al ministro ahí, en sentido jocoso, que las vacas pasan caminando el río y van al otro lado pasa la frontera, sí, caminando, y después la vaca no vuelve, pero era en sentido jocoso, para que entendieran lo fácil que es atravesar nuestra frontera. Claro, sí, sí. De hecho, digamos, muchos, entre comillas, experimentos periodísticos han consistido en eso, en mostrar que uno puede pasar en bote, caminando, en barca, de una manera muy... las fronteras son muy fáciles de cruzar, de transitar. No solo la de Corrientes, obviamente. No, yo describo el nuestro. Yo estuve a cargo de la seguridad de la provincia durante 6 años en mi provincia, 2001-2006. Estuvo Aníbal Fernández, ministro en esa época, creo que ya se llamaba de seguridad, no recuerdo. Sí. Estuvo a cargo de la seguridad él, y le manifesté expresamente esto, y le dije que había que colocar radares. Nosotros necesitamos colocar radares para que de unos 60 o 70 metros desde el piso, a partir de los 80 metros, si usted cuenta desde el piso 80 metros para arriba, corresponde a los radares, y de abajo corresponde a la prefectura y corresponde a la digamos, la otra fuerza nacional que tenemos. Gendarmería. Creo que es Gendarmería, ahí está. Perdón, eso me pasó. No, por favor. La verdad que era lamentable la manera en que se manejó la seguridad durante muchos años. Nosotros teníamos una gendarmería, una prefectura en el centro de la ciudad, centro del país, claro, cuando en realidad debíamos estar con la Policía Federal y con las policías de provincia, porque ellos están preparados, conocen el terreno, saben quiénes son, saben de qué manera trabajar. Entonces, ¿para qué llevar gendarmería si gendarmería está para otra función? O prefectura en este caso. Sí. A ver, yo la verdad que no sabía, Aguirre, perdón, que usted había sido responsable de la seguridad de su provincia, así que hace mucho más... 6 años. Yo soy especialista, yo le comento, yo soy especialista en Derecho Penal, tengo un magíster en Política Criminal, tengo un doctorado también, hice en la Universidad de Santa Catarina, Brasil, 2 años sobre violencia en general, y me fui a estudiar a Salamanca, el de Política Criminal, y el blanqueo y lavado de capitales en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, ahí al lado de Madrid. Bastante estudié sobre el tema penal, así que bastante conozco, y bastante por eso estoy hablando lo que digo, ¿no? Por supuesto, y perdone, ahora le doy el paso a mis compañeros, pero me interesa especialmente este tema. El otro día la senadora Lozada en la comisión dijo que hay 1.777 niños que están siendo buscados o que están desaparecidos de sus casas. Mejor dicho, a mí me gusta decir robados de sus casas, porque el niño no desaparece, alguien lo hace desaparecer. ¿Se busca bien a los niños perdidos en nuestro país? ¿Se utiliza bien el alerta Sofía?
No tenemos una organización con ese perfil, no tenemos una organización de seguridad que se encargue de ese tema. Tenemos seguramente dentro de algunas de las seguridades de la nación, en la provincia tampoco tenemos, más allá de que la policía lo trabaja, pero no hay un organismo específico para eso. Por eso también tenemos los problemas que tenemos. Claro. Nosotros, en verdad, el problema que tenemos en la Argentina es que tenemos un sistema muy malo en cuanto a la policía y en cuanto a la seguridad en general. Tenemos una policía y hombres de la seguridad como si fuesen militares. Trabajan como militares en época de guerra. A veces se dan 4 o 5 días de su casa porque van a custodiar la frontera, van a otro lugar. Y resulta que una persona no puede aguantar 4 o 5 días vigilando, trabajando. Supóngase, imaginemos, no, 10 horas, 12 horas una persona puede trabajar. El resto ya no cumple la función. O se duerme en el auto, o se duerme en casa ajena, Claro, o se va a dormir en su sitio de trabajo y no hace el trabajo que debe hacer. Totalmente de acuerdo, totalmente. Nosotros tenemos que cambiar el sistema. Nuestro sistema está perverso. Y yo no le culpo a la seguridad porque trabajé con ellos en 2001 cuando explotó el país. Yo me hice cargo justamente el 12 de diciembre, me hice cargo y el 18 explotó el país, en diciembre del 2001. Pero de inmediato yo apliqué la ley 24059. Hice trabajar en su conjunto a todas las fuerzas y a las cuales yo le agradezco infinitamente. Trabajaron en conjunto bajo la dirección política nuestra. Yo soy abogado, no soy hombre de seguridad. Pero yo con el gobernador y yo en esa época, el doctor Ricardo Colomi, que era gobernador, teníamos la responsabilidad política de actuar en las decisiones que había que tomar y la técnica lo aportaba a ellos. Y eso me ayudó muchísimo porque gracias a Dios mediante eso controlamos el tema de los robos en los supermercados. Ustedes recordarán esa época, yo no lo voy a estar diciendo. Pero esto es lo que tenemos que comenzar a pensar, de que la política y la técnica tienen que ir de la mano. No podemos dejarle atrás la técnica y a la política adelante o a la inversa, porque eso es un gran error que se sigue cometiendo. Acá se están cometiendo muchísimos errores, por eso tenemos la crisis que tenemos. Lo mismo la lucha contra el narcotráfico. No controlamos los ríos, nuestros ríos atraviesan sin ningún tipo de problema containers que no controlamos y se mandan a Europa. ¿Y dónde está la boca? Está en Rosario. ¿Y por qué usted cree que hay en Rosario? Porque se paga con la droga lo que se transporta. Y esto es lo que tenemos que trabajar. Y no se hace eso, pero desde el punto de vista técnico-político, porque la policía, solamente la prefectura, solamente la Gendarmería, ni la Policía Federal solo no puede. Nosotros lo que tenemos capacidad de decidir desde el punto de vista político, tenemos que estar al lado de ellos porque son hombres los más leales que hay en la seguridad. Puede haber algunos que son pícaros, como también tenemos abogados sinvergüenza, y lo digo yo que soy abogado, como tenemos otras profesiones que son pícaros. Entonces, pero eso no quiere decir que la fuerza en sí sea mala, al contrario, nuestra fuerza es la mejor que hay y lo experimenté en persona durante 6 años. Claro. Diputado Aguirre, ¿cómo le va? Gonzalo Solabarrieta lo saluda. Entiendo que la semana próxima se va a estar retomando la temática del régimen penal juvenil, algo en lo que usted obviamente ha participado y está participando plenamente. Y recuerdo una palabra que usted utilizó que hay que tener en cuenta, que es la madurez de los jóvenes que cometen delitos o infracciones o como lo quiera mencionar. Digo, me gustaría que hable sobre este tema, pero también que nos cuente en torno a qué justamente va a ir el debate de la próxima semana. Mire, hay 2 temas que nosotros tenemos que ir resolviendo. El tema de la reiterancia y reincidencia, que yo no comparto, y voy a exponer en su oportunidad por qué digo que no comparto. El tema de la reiterancia, fundamentalmente. El de la reincidencia es más acertado porque hay un dictamen judicial con respecto a esta persona y reitera en el delito, pero la reiterancia realmente es un problema muy serio y muy grave. Por eso es que hay que tener mucho cuidado porque estamos violando no solamente la política criminal, sino también el derecho fundamentalmente a la Constitución y los tratados internacionales. Pero vamos a lo que usted me preguntó. ¿Por qué pido un grado de madurez? Porque trabajo hace 30 años, soy profesional, tengo un estudio jurídico, y conozco de que hay muchos chicos que no entienden la criminalidad, no comprenden lo que está haciendo, por muchas causas. A veces por desconocimiento, por ignorancia, no tienen conocimiento. A veces por tema de salud, el tema de las adicciones, el tema de la droga, el tema del alcohol. Son elementos que antes de que a la persona se lo anule mentalmente y no tiene la capacidad de comprender. Esto nos explicaba inclusive los otros días cuando estuvieron aquellos hombres de ciencia que estuvieron explicándonos de cuál es la electricidad que tiene una persona para poder comprender el hecho delictivo. Entonces, por eso es que yo digo que para no ir muy extenso y explicarle muy extenso,
Por eso digo que estas personas deben hacerse un estudio previamente, tanto desde de los 14 que propuse. Mi proyecto es desde los 14. Yo presenté un proyecto muy integral, entre ellos la diferencia que tengo con todo lo demás, el tema del grado de madurez del menor, porque creo que hay que hacerlo en los análisis, donde van a intervenir psicólogos, psiquiatras, sociólogos, criminólogos, es decir, varios elementos técnicos que tienen que integrar para ver si esta persona tiene la responsabilidad que decimos, y a partir de ahí recién podemos juzgarlo. Decía de que creo que con esto nosotros desde los 18 a los 14 años podemos lograrlo si es que hacemos ese trabajo. Ahora, si queremos sancionarlo solamente, vamos a las consecuencias. Vamos a la política criminal ya ahora. ¿Dónde lo van a llevar? Aconsejé también en el proyecto de que sea un instituto que lleve hasta los 12 años, porque la pena máxima que propongo para los menores son 12 años. Aún el delito más grave, aún la cadena perpetua o lo que usted quiera para los mayores, pero para él 12 años. Entonces, ¿dónde vamos a poner a esos chicos? Yo sugería que debemos crear institutos. Bien. Ay, se nos trabó. Diputado, bueno, lo voy a despedir. A ver, porque no se trabó justo la comunicación. A ver. ¿Y ahora me escucha? Sí. No sé dónde me quedé porque me fui, pero lo que le digo en concreto es que no sé si dónde me quedé. Estaba 12 años. Claro, está hablando de la edad de imputabilidad. ¿Dónde usted crear un instituto de...? O sea, 14 años. Ahí está. 14 años. Bien, 14 años. Entonces nosotros tenemos que analizar esto para ver si entendió lo que estaba haciendo. Eso por un lado. Y otro lado, las consecuencias. Las consecuencias es saber qué vamos a hacer con el menor una vez condenados. ¿Dónde lo vamos a colocar? Exacto. Tenemos que crear los institutos necesarios y no se está haciendo. Por eso le pedía que esos 100.000 millones de pesos que pedían para la CIDE, 85.000 millones de pesos se le destine para la creación de institutos en las provincias, porque las provincias no van a hacer, no porque no quieran, sino no tienen la capacidad económica para hacerlo. Exacto. Entonces, lo que propongo es que esa plata ponga para eso y quede 15.000 millones para lo que quería gastar en esa época la seguridad. Diputado, gracias por este contacto con nosotros, fue muy amable. Nosotros estamos sobre el final del programa, por eso nos seguiríamos conversando con usted, pero bueno, nos quedamos sin tiempito. Gracias, muy amable. Imaginé, por eso hablé rápido, perdón. Muchísimas gracias. Muy bien, mucho entrenamiento, gracias. Sí, Gonza, sobre el final, porque no tenemos demasiado tiempo, vos justamente habías preparado el tema de la sustracción de menores, la compra y venta de menores, ¿no? Exactamente, sí, había preparado este tema, vamos a repasarlo si queda tiempo entonces, sí, obvio. Para entender un poquito de qué se trata, esta iniciativa en la cual ha tenido justamente la presencia de la senadora Carolina Lozada, exponiendo aquí en la Cámara de Diputados, respecto a lo que tiene que ver con esto de ampliar las penas para todo lo que significa la compra y venta de niños. Carolina Lozada ha tenido el protagonismo que requería dentro del Senado, porque obviamente ha sido la impulsora de este proyecto, que tuvo que esperar porque al principio ha sido pedido por una parte del cuerpo de senadores en una sesión hace unos meses atrás, que esto vuelva a las comisiones, volvió a revisión, se trataron de modificar las cuestiones pedidas y ya tiene la media sanción del Senado, por lo cual aquí en la Cámara de Diputados se está debatiendo este proyecto para que aquí en las comisiones se le dé el ok, se apruebe y finalmente vaya al recinto. ¿Qué pasa? Esta semana, cuando hubo reunión conjunta de las comisiones que compete justamente a la modificación de esta ley, que es el código, el artículo 139 bis del Código Penal de la República Argentina, que lo que hace es modificar las penas que actualmente son de 3 a 10 años de prisión. Bueno, lo que hace Carolina Lozada con su proyecto es ampliarla de 5 años como mínimo a 15 años, justamente a todas las personas que estén involucradas. Y lo que hace un poco también es especificar en la tipificación cuáles son las acciones que cumplen las personas involucradas dentro de este accionar, para que no pase
por arriba, no pase por encima y sea justamente juzgado como se merece. Vos lo mencionaste, Meli, y esto lo dijo en una de las sesiones en el recinto en la Cámara del Senado. La senadora Carolina Lozada dijo que actualmente en la Argentina al menos había 1.777 denuncias de familias, de niños que habían sido robados. Y también la otra cuestión que se habló fue de las personas justamente que tuvieron a los hijos. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos casos son casos silenciosos. Es decir, en la gran mayoría. Si hay familias que no pueden criar a esos hijos, que ven un negocio, un beneficio de dinero con ese niño, aunque parece muy cruel lo que estamos hablando, pero existe. Lo venden, tal vez lo entregan y esos casos no son denunciados. Entonces hablamos de niños que son vulnerados en cuanto a su identidad, inclusive. Es un derecho contra la identidad, justamente. Justamente. Por eso mismo lo que se hace es tratar de aumentar las penas. Veremos si la semana próxima... que sea un delito federal, por eso, claro, porque es un delito contra la identidad. Ahí ese niño que es criado en una familia que no existe la adopción ilegal, esto es algo que también lo precisó la diputada Banfi, no existe la adopción ilegal. La adopción, en todo caso, la única forma es legal. Y si no es apropiación o robo. Para ser claros con el término, es supresión y suposición del Estado civil y de la identidad de las personas. Sí. Bueno, el tema es súper largo, profundo, necesario. Menores de 10 años, ¿no? Sí, hablamos, Imagínense además que muchas veces detrás de eso sí está la trata. O sea, no es solamente el hecho de que alguien se haga cargo de ese niño porque yo no tengo el dinero para criarlo, sino que muchas veces detrás de eso está la idea de venderlo para explotación o laboral o explotación sexual. Que eso sí está tipificado, que esa es la trata. Pero es muy doloroso, es muy triste y se conocen muchísimos casos de personas que de grandes sospechan que algo raro pasó respecto de sus crianzas. Hay un montón de historias. Siempre un niño a la larga, cuando fue criado en silencio, cuando fue criado ocultándole la verdad, el niño a la larga, cuando viene grande, incluso en el momento en el que busca formar su propia familia, ahí algo le salta que hace que eso te lo cuentan todos, ¿no? Exactamente. Siempre es como que surge por algún motivo, alguna duda, algo que lo hace buscar realmente sus orígenes y sus raíces, ¿no? Y es una pena esto que decía el diputado, compartirnos que no tenemos organizaciones con el perfil de buscar esos niños que están desaparecidos y que no sabemos dónde están. Súper interesante. Gracias, Are, gracias, Gonza. Nos vemos mañana. Quédense en la pantalla de TV. Chau.